Noviembre de 1845. Las aguas del río Paraná bajan teñidas de rojo. En el paso de vuelta de obligado, las famosas cadenas de hierro que cruzaban el río han sido cortadas a martillazos. La flota combinada de Inglaterra y Francia, la armada más poderosa y tecnológicamente avanzada que el mundo haya visto jamás, ha logrado pasar. En los camarotes de los oficiales, el champán francés se descorcha. En Londres y París, los periódicos imprimen titulares de gloria. El Paraná está abierto. La civilización ha derrotado a la barbarie. Los almirantes europeos miran sus mapas y sonríen, convencidos de que la Confederación Argentina está de rodillas, quebrada moral y militarmente. Creyeron que al romper las cadenas que han roto el espíritu de la nación. Creyeron que el río ahora les pertenecía y que podían navegar hasta Corrientes y Paraguay para vender sus telas y sus mercancías a precio de oro, humillando la soberanía americana, pero cometieron un error de cálculo fatal, un error nacido de la arrogancia imperial. No entendieron que obligado no fue una derrota final, sino un precio que Argentina estaba dispuesta a pagar para ganar tiempo. No sabían que al adentrarse en este río serpenteante, no estaban entrando en una autopista comercial, estaban entrando en la boca del lobo, y la mandíbula estaba a punto de cerrarse. La euforia duró poco. A medida que los 95 barcos mercantes y sus 12 escoltas de guerra remontaban el Paraná, se encontraron con algo peor que los cañones: el vacío. En cada puerto donde intentaban desembarcar para vender sus productos, encontraban pueblos fantasmas. El gobierno de Juan Manuel de Rosas había dado una orden simple y total: al enemigo ni agua. Nadie les vendía carne fresca, nadie les compraba sus lujosas manufacturas inglesas. La expedición comercial más cara de la historia se estaba convirtiendo en un fracaso económico colosal. Y luego estaba el miedo. El río se volvió hostil. No podían bajar la guardia ni un segundo. Si un marinero inglés se asomaba por la borda para fumar, un disparo de fusil sonaba desde la espesura de la selva ribereña. Y el hombre caído muerto al agua. Los gauchos invisibles le seguían desde la orilla, kilómetro a kilómetro, día y noche. El Paraná se había convertido en una prisión de agua dulce. Para cuando decidieron dar la vuelta y regresar al Atlántico, 6 meses después, la moral de la invencible flota anglo-francesa estaba por los suelos. Solo querían salir de allí, pero lo que no sabían era que río abajo alguien había estado estudiando el mapa con una obsesión maniática. Su nombre era Lucio Norberto Mansilla, héroe de la independencia, veterano de 1000 batallas y cuñado del mismísimo restaurador. En Obligado, Mansilla había liderado la defensa con un coraje suicida, cargando a bayoneta contra los marines ingleses hasta que una descarga de metralla lo derribó. Quedó gravemente herido, con costillas rotas y el cuerpo magullado. Cualquier otro hombre se habría retirado a su estancia a recuperarse. Mansilla no. Desde su camilla, mientras sanaba a medias, Mansilla hervía de rabia. Sabía que había perdido la primera ronda porque la tecnología europea era superior. Sus cañones tenían menos alcance, sus barcos de madera no podían competir con el vapor y el hierro. Entendió que no podía ganarles en un duelo de fuerza bruta, tenía que ganarles con geometría. Necesitaba un lugar donde la tecnología inglesa se volviera inútil. Un lugar donde sus modernos cañones navales no sirvieran para nada. Y buscando en el mapa, su dedo se detuvo en una curva cerrada del río, cerca de la actual ciudad de Puerto General San Martín. El lugar se llamaba Punta Quebracho. Geográficamente, era una pesadilla para cualquier capitán de barco. En ese punto, el río se estrecha y realiza un giro brusco. Para no encallar en los bancos de arena, los buques deben frenar casi a cero y maniobrar con extrema lentitud, pegándose a la costa occidental. Pero el verdadero secreto no estaba en el agua, sino en la tierra.
La costa en Punto Quebracho no era una playa suave, era una barranca, un acantilado vertical de casi 20 metros de altura. Mansilla tuvo una epifanía militar. Los cañones navales de la época, diseñados para disparar a otros barcos, tenían un ángulo de elevación limitado. Podían disparar recto, pero no podían apuntar hacia arriba. Si Mansilla colocaba sus baterías al nivel del agua, como en Obligado, lo destrozarían. Pero si colocaban sus cañones arriba en la barranca, escondidos entre los árboles de Quebracho, él podría disparar hacia abajo, al blanco perfecto de las cubiertas de madera. Pero los ingleses, desde abajo, no podían elevar sus cañones lo suficiente para devolver el fuego. Sus balas se clavarían inútilmente en la pared de tierra del acantilado. Fue una operación de ingeniería y silencio. Mansilla movilizó a 17 cañones, algunos recuperados de la batalla anterior, otros traídos a toda prisa. Reclutó a 600 infantes y 150 carabineros. Nadie vestía uniforme de gala, eran gauchos, milicianos, hombres de la tierra, con el cintillo punzó federal en el sombrero y el cuchillo en la faja. Trabajaron día y noche para subir la artillería a la cima de la barranca, sin ser detectados. Camuflaron los cañones con ramas y arbustos. Cavaron trincheras para los fusileros al borde del precipicio. Para el 4 de junio de 1846, todo estaba listo. El escenario estaba montado. Río arriba se veía el humo negro de las chimeneas de los vapores acercándose. Venían cansados, frustrados y con ganas de llegar al mar. El capitán Hotham, al mando del convoy, pensaba que el único obstáculo era la corriente. No sabía que estaba navegando directo hacia una ejecución. Mansilla, desde lo alto, desenfundó su sable, miró a sus artilleros y susurró una sola orden: «Esperen a que entren a la curva». 4 de junio de 1846. El sol está en lo alto. El convoy anglo-francés se acerca a la curva de Punta Quebracho. Son 12 buques de guerra blindados a vapor, seguidos por una larga fila de 95 barcos mercantes. Parecen un desfile triunfal. El capitán Hotham, a bordo del HMS Gorgon, ordena reducir la velocidad. La corriente es fuerte y la curva es traicionera. Los enormes vapores giran lentamente, exponiendo todo su costado derecho hacia la barranca. Están tan cerca de la orilla que los marineros pueden ver los nidos de los pájaros en la pared de tierra, pero no ven los cañones. Arriba, entre los matorrales, 600 corazones argentinos han dejado de latir por un segundo. Los artilleros sostienen la mecha encendida, esperan la señal. Mansilla deja pasar el primer barco, deja pasar el segundo, espera que el grueso de la flota esté apiñado en el centro de la curva, donde no pueden maniobrar, donde no pueden acelerar, donde no pueden escapar. Levanta su espada, el aire se congela y con un grito que rompe el silencio del Paraná, ordena: ¡fuego! La barranca escupía fuego. 17 cañones y 600 fusiles descargaron su furia al unísono. No fue una batalla, fue una ejecución mecánica. Al estar ubicados en altura, los proyectiles argentinos no golpeaban los cascos blindados de los barcos, donde el hierro era más grueso. No, caían desde el cielo directamente sobre la cubierta de madera, que eran blandas y vulnerables. Las balas de cañón atravesaban la madera como si fuera papel, destrozando las ruedas de paleta, reventando las calderas de vapor y decapitando a los oficiales que intentaban dar órdenes. El HMS Gorgon recibió una lluvia de plomo que barrió su cubierta principal en segundos. El vapor Fulton vio como su chimenea era arrancada de cuajo. El ruido era ensordecedor, gritos, explosiones, el silbido del vapor a presión y el crujido de madera rompiéndose. Los ingleses, veteranos de guerras en China y África, tardaron unos minutos en reaccionar, pero cuando corrieron a sus puestos de combate para devolver el fuego, se dieron cuenta de la verdadera magnitud de la trampa. Aquí es donde la genialidad de Mansilla brilló. Los artilleros ingleses giraron sus modernas piezas de artillería naval, apuntaron hacia los fogonazos que venían de los árboles, pero se encontraron con un problema físico insuperable. No podían elevar los cañones. La maquinaria naval estaba diseñada para disparar en horizontal,
barco contra barco. No estaban diseñadas para disparar a un enemigo que estaba 20 metros por encima de sus cabezas en un ángulo casi vertical. Los ingleses disparaban con desesperación, pero sus proyectiles se estrellaban inútilmente contra la pared de tierra del acantilado, provocando derrumbes de barro, pero dejando intactos a los argentinos en la cima. Era una galería de tiro al blanco. Los gauchos disparaban, recargaban y volvían a disparar con total impunidad, riéndose mientras veían como la flota más poderosa del mundo se retorcía como un gusano en un anzuelo. El pánico se contagió como la pólvora. Detrás de los buques de guerra, los 95 barcos mercantes entraron en histeria colectiva. Al ver que sus protectores estaban siendo masacrados, los capitanes civiles intentaron acelerar para escapar de la zona muerta. Fue un desastre. En la estrechez de la curva, los barcos empezaron a chocar entre sí, se empujaban, se bloqueaban el paso. Dos mercantes encallaron en los bancos de arena y fueron abandonados instantáneamente por sus tripulaciones, que se lanzaban al agua desesperadas. El vapor Harpy, orgullo de la Marina Real, recibió un impacto directo en su rueda de babor. La estructura de madera estalló en 1000 pedazos. Sin propulsión en un lado, el barco empezó a girar en círculos incontrolables en el medio del río, recibiendo castigo una y otra vez, mientras sus marineros gritaban por ayuda. Lo que había empezado como un desfile imperial se había convertido en un cementerio flotante. Mansilla, desde su punto de mando, vio el caos y supo que el momento de la victoria final había llegado. Después de 3 horas de castigo ininterrumpido, el orgullo imperial se rompió. Los capitanes ingleses y franceses tomaron una decisión humillante. Para salvar a sus buques de guerra, tenían que sacrificar la carga. Dieron la orden: ¡sálvese quien pueda! Los vapores de guerra, blindados y más rápidos, aceleraron a toda máquina para salir de la curva, abandonando a su suerte a los lentos barcos mercantes. Varios mercantes, al verse atrapados y sin protección, fueron incendiados por sus propias tripulaciones para que no cayeran en manos argentinas. Otros fueron capturados por los gauchos, que bajaban la barranca cuchillo en mano. El Paraná se convirtió en una hoguera flotante. El humo de las mercancías de Manchester y Lyon, que deberían venderse a precio de oro en Asunción, ahora teñía de negro el cielo santafesino. La flota que había llegado como conquistadora huía ahora río abajo, con los cascos agujereados, las cubiertas manchadas de sangre y la bandera de la Unión Jack hecha jirones. Mansilla, aún herido pero de pie, avainó su sable. Había gastado hasta la última bala de cañón, pero había logrado lo imposible. Cuando los informes de batalla llegaron a Londres y París, el silencio fue sepulcral. Los almirantes británicos, hombres pragmáticos, hicieron las cuentas. Habían perdido barcos, habían perdido hombres, y lo peor de todo, no habían vendido nada. El informe oficial al Parlamento británico fue devastador. No podemos navegar esos ríos. La hostilidad es absoluta y la geografía está en nuestra contra. Mantener el bloqueo y forzar el paso nos costará más dinero del que podemos ganar. La batalla de Punta Quebracho demostró que la tecnología no lo es todo. Puedes tener los mejores barcos del mundo, pero si el río te odia y la gente en la orilla está dispuesta a morir matando, no hay negocio posible. Fue el final de una aventura imperial en el Plata. Francia e Inglaterra, las dos superpotencias que se habían repartido África y Asia, tuvieron que tragarse su orgullo y pedir la paz a una joven nación sudamericana. La victoria militar se convirtió en victoria diplomática. Se firmaron los tratados Arana-Sulten y Arana-Lepredoux. Las condiciones fueron una rendición total de las pretensiones europeas. Primero, reconocieron que la navegación de los ríos interiores argentinos era un derecho exclusivo de Argentina. Segundo, devolvieron la isla Martín García. Y tercero, la cláusula más dulce de todas, tuvieron que desagraviar el honor nacional. Imagina la escena: los mismos barcos de guerra ingleses que habían roto las cadenas de obligado tuvieron que entrar en el puerto de Buenos Aires y disparar una salva de 21 cañonazos en honor al pabellón argentino. El león británico rugió, pero tuvo que agachar la cabeza ante la Confederación. La batalla de Punta de Quebracho suele ser una nota al pie en los libros de historia, eclipsada por la épica derrota de Vuelta de Obligado, pero es importante recordarla, porque Obligado nos enseñó a resistir, pero Quebracho nos enseñó a vencer. Nos enseñó que no importa cuán grande sea el enemigo, ni cuánta tecnología tenga,
Si conoces tu terreno y peleas con inteligencia, David siempre puede vencer a Goliat. Hoy, en ese recodo del río Paraná, el agua sigue corriendo tranquila, guardando en su fondo los restos de la soberanía imperial que intentó conquistar América y fracasó. Si no conocías esta victoria argentina, comparte este video para que la historia se sepa. Esto es Crónicas Bélicas y recuerda, la soberanía no se negocia, se defiende. Hasta la próxima batalla.